Pues una película mexicana formidable, ¿no? Realmente formidable, que está en salas y que se llama Sin Señas Particulares. Es de una directora, de Fernanda Valadez. El guión es de ella, de Fernanda, y de otra chica, de Astrid Rondero. Y bueno, yo cuando cuando vi la película y escribí sobre ella, de hecho, fue antes de las nominaciones al Ariel, y resulta que ahora que las nominaciones se anunciaron, pues la película está nominada a 16 premios Ariel. Tú imagínate, es la película con más nominaciones. Pero me gustaría empezar por decir que aunque no es lo tradicional, hay películas que te duelen. No es lo tradicional, no es lo que normalmente pasa en el cine, pero sí que te encuentras algunas películas que te duelen, que cuando las ves, mientras las estás viendo o cuando terminas de verlas, así te duelen, ¿no? Pongo como ejemplo una película del 2012 francesa llamada Amor, la hemos comentado aquí en el programa, sobre una pareja de octogenarios que, bueno, pues son eso, pareja de toda la vida, y a uno de ellos, de hecho a la dama, pues le diagnostican o le aparece una enfermedad degenerativa, y todo lo que viene a continuación, pues lo vas sufriendo, los vas sintiendo, te vas condoliendo con ellos mismos, ¿no? También, y este es un film mexicano, también te duele el documental de Berardo González, La libertad del diablo, ¿no? Tiene que ver con la violencia desatada que hay en nuestro país y cómo eso fractura familias, ¿no? Y yo creo que ese es el mismo tema con las variantes argumentales del caso, pero yo creo que ese es el mismo entorno, el mismo universo, la misma preocupación de Sin Señas Particulares, de Fernanda Valadez. En Sin Señas Particulares, dos jovencitos que son amigos de la misma comunidad rural de Guanajuato deciden irse a la frontera, deciden intentar cruzar, ¿no? Se despiden de sus familias, se van juntos, prometen comunicarse en cuanto más o menos tengan claridad de cómo les está yendo o por dónde andan, y resulta que pasan 2 meses y no hay noticias de los jovencitos. Ellos son realmente adolescentes, ¿no? No hay noticias de ellos. Entonces las madres, allá en el estado de Guanajuato, preocupadas, pues se acercan al Ministerio Público, levantan una denuncia por desaparición, y básicamente, como suele pasar, pues les contestan que si los jóvenes se fueron con consentimiento de sus familias, pues en realidad ellos no tienen nada que hacer, y un poco más o menos, pues no hay delito que perseguir. Por más que las madres les explican que conociendo a sus hijos ellos serían incapaces de no comunicarse durante tanto tiempo, por lo tanto temen que algo les haya sucedido. Como no hay respuesta, bueno, insisten, y en el Ministerio Público consiguen que les enseñen unas fotografías de cadáveres hallados recientemente. Y con mucha tristeza, ellas y nosotros nos encontramos con que aparece uno de los jóvenes, el cadáver, el cuerpo de uno de esos jóvenes, ¿no? Pero del otro no hay rastros, y por lo tanto la madre de este otro joven, que se llama Jesús, pues decide irse al norte sola, como puede, sin recursos, a tratar de encontrar a su hijo, o por lo menos a tratar de encontrar algunas certidumbres de lo que le pudo haber pasado. Llega hasta Tamaulipas, y a partir de eso, bueno, desde el primer momento es un viacrucis, sobra decirlo, ¿verdad? En donde a la gente a la que le va preguntando, con quienes va indagando, todos aquellos con quienes se acerca, pues es poco y nada lo que le contestan, pero ella siempre tiene la idea de que esas gentes saben más, pero por miedo no le quieren responder. Su hijo está desaparecido,
y todas las personas a las que ella les pregunta están secuestradas en ese entorno, no quieren hablar. Y no quieren hablar también por miedo, ¿no? Porque en ese entorno, en ese clima secuestrado, una palabra de más, una revelación de más, una pista de más, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, pues también Sin Señas Particulares es una película que te duele mientras la ves, te duele después de verla, te duele cuando la reflexionas, te duele cuando escribes sobre ella, te duele cuando lees sobre ella, porque en algún momento sientes que hay una especie de México como ya resignado a esto, y eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Un México ya derrotado, incapaz de responder con mediana operatividad, con mediana eficiencia, a los enormes recursos para comprar voluntades, autoridades y armamentos, pues que tienen los grupos y las pandillas del narcotráfico, que evidentemente van haciendo que todas sus actividades, digamos, o no consiguen que todas sus actividades se queden solamente en los límites de las disputas territoriales por el poder que ellos tienen, sino que de alguna manera fracturan a los que no tienen nada que ver con eso ni con esos grupos, a familias, a hombres y mujeres, niños, adultos, ancianos, que secuestrados en ese entorno, pues simple y llanamente van viendo cómo esa violencia, esa impunidad, esa corrupción, ese silencio, el silencio de que las cosas no se conozcan como se deben conocer, pues los va fracturando a todos, ¿no? Una película en realidad valiosísima, evidentemente triste, pero a pesar de eso, o justamente por eso, creo que es una película que se torna imprescindible. Sin Señas Particulares, de Fernanda Valadez, escrita por ella y por Astrid Rondero. Oye, la película, digamos que con las características que nos has dado, no sé, estoy pensando si evidentemente hay miles de historias que hemos conocido que podrían llevarnos a pensar qué es esa, pero ¿está a partir de alguna historia en específico o es más bien la reunión de las muchas que hay en México? Sí, que yo tenga el dato no es que esté basada en en una historia específica, pero no hay ninguna duda de que está basada en centenas de historias y de días a días, de cotidianidades que tristemente se han convertido en eso, en cotidianidad, aquí en nuestro país, ¿no? Creo que sí, que se puede tomar como una película argumentada desde la síntesis de la situación de violencia, de impunidad, de corrupción, de nulo respeto por la vida que ha imperado en nuestro país a partir del poder y de la influencia del control que han conseguido pues los grupos delincuenciales en México. Uh-huh. ¿Y cómo no nos va a doler eso? Digo, solamente que uno tuviese otra cosa diferente a sangre en las venas, podría pasar que algo así no te duela, ¿no? Uh-huh. Esta película, además, desde el título, ¿no? Sin Señas Particulares, lo cual a mí de entrada me remite a que pues es uno, sí, pero no podemos saber perfectamente su identidad porque pues no hay nada que lo identifique del resto, ¿no? Exactamente. Cuando la madre de Jesús, que es el joven que presumiblemente o pudiese estar vivo, después de que se encuentra en una fotografía el cadáver del otro adolescente,
cuando ella se va a Tamaulipas y empieza a indagar, lo único que encuentra es la mochila que él llevaba, en donde llevaba su ropa, en donde llevaba su cepillo de dientes, digamos, ¿no? Imagínense, ¿no? No está tu hijo, no hay señas de que esté muerto, no hay un cadáver, y eso pues de principio es una buena noticia, pero sí ha llegado hasta la morgue, una mochila entre todas las cosas que se han venido encontrando quienes recogen esto, ¿no? Y entonces el diario peregrinar, la diaria angustia, el dolor, la confusión, el miedo diario de que mientras buscas a tu hijo, no solo no aparezca, sino que a cada momento temes encontrar pues la evidencia de que él está muerto, ¿no? Sí, qué cosa, ¿no? Qué historia. ¿Y qué nos dices, Alfred, de la mujer que hace esta película? ¿Qué más tiene, digamos que en su trayectoria? Fíjate que de Fernanda Valadez es lo primero que yo conozco. No tuve como mucho tiempo de ponerme a indagar de dónde viene Fernanda. Es muy probable que venga de alguna de las escuelas importantes de cine del país, pero a fin de cuentas eso es lo de menos. Lo que sí hay detrás de esta película es una enorme claridad de concepto, una alta conciencia, indudablemente un dolor por lo que sucede en el país, y eso también, el que te duela, pues también habla del amor que le tienes a tu patria, a tu entorno, una patria y un entorno que son imperfectos, no hay ninguna duda, pero que solito no se va a arreglar, en donde tenemos que participar todos, y creo, si es su primera o su segunda película, que debí haberlo, no, la verdad es que he tenido unos días complicados, pero debí haber alcanzado a checarlo. Bueno, pero independientemente de eso, sí sorprende el dominio, la distancia, y al mismo tiempo el foco sobre las preocupaciones que tiene Sin Señas Particulares. Yo creo que es una película muy auspiciosa en términos de perfilar hacia dónde va el trabajo cinematográfico de Fernanda Valadez como directora, y no hay ninguna duda de Astrid Rondero como guionista, porque el guión es brillante, igual que la realización de la película. Es una película que ahora mismo está en salas y que a mí me parece que todo mundo debe ir a ver, más allá de lo triste que es constatar pues el reflejo de situaciones que se viven seguramente todos los días en el país. De las actrices, las que le dan vida a los personajes, ¿qué nos platicas? En realidad no son nadie actores conocidos. No estoy diciendo que las interpretaciones no estén bien hechas, pero no son actores conocidos. Ninguno en la película es un actor conocido, y esto acentúa el sentimiento documental de la película. Como no reconoces a nadie en términos de haberlo visto en otros entornos, en otros contextos, pues es evidente que se refuerza en ti la sensación de que esto que estás viendo es un drama real, ¿no? Alguien que lo está es viviendo. Algo, claro, es algo que no está siendo interpretado, sino que está siendo vivenciado en una nueva situación, síntesis de lo que en el país, viene sucediendo. De hecho, la madre, que su personaje en la película es Magdalena, es una actriz llamada Mercedes Hernández. Y si yo les digo Mercedes Hernández y les pido que me digan en dónde la han visto, pues exactamente igual que yo, me van a decir, pues no recuerdo no recuerdo el nombre y no recuerdo haberla visto en otra película. Yo creo que también ahí hay un acierto de la
producción, ¿no?, de Sin Señas Particulares. Oye, estoy viendo aquí, Fernanda Valadez egresó del Centro de Capacitación Cinematográfica. Sí, algo que suponía, pero al no estar seguro, pues no quise mencionar. Dije que seguramente había egresado de una de las escuelas importantes de cine del país, ¿no? Y tiene en 2011 De este mundo, que fue premio al mejor cortometraje del Festival de Cine de Guanajuato y premio de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. En 2015 presentó 400 maletas, que también fue nominado al Ariel como mejor cortometraje de ficción 2015 y la nominación al Oscar estudiantil de la categoría extranjera, y en 2020 con Sin Señas Particulares. Sí, con esto que investigas, Manolo, nos queda claro que Sin Señas Particulares es su ópera prima, porque la ópera prima de un director siempre es su primer largometraje, ¿no? Y lo que anteriormente Fernanda había dicho, según ahora nos lo enteras, habían sido cortometrajes, ¿no? Así es. Oye, pues qué interesante el trabajo que hace esta mujer, ¿no? Como guionista también, y bueno, pues abordar un tema de estas características, que pueda tener, digamos que estos matices y la posibilidad de los contrastes y muchas otras cosas, creo que es muy, muy valioso, ¿no?, para poder ver y seguir. Claro, pero no solamente eso, que ya es lo principal, ¿no?, la cuestión del universo que refleja la película, sino la brillantez, la claridad, la contundencia, la rotundidad con que la película está realizada, ¿no? Que además, como dije, es una película en la que se nota la distancia que asume Fernanda Valadez como directora, pero al mismo tiempo la concentración de foco, ¿no?, para no perder de vista ninguna de las aristas de lo que asuntos como este, que son pesadillescos, no hay ninguna duda, conllevan, ¿no? Y que algunos, como dices, Alfred, pues ya caímos en la resignación, ¿no? Que es una cosa terrible, ¿verdad? Porque, digo, acostumbrarse a que pues así son las cosas y pues no van a cambiar, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a un concepto que es también muy doloroso de comentar, que es el concepto de no futuro, ¿no? ¿Para qué me preocupo de más? Mejor dicho, ¿para qué me empeño de más si no hay futuro? Si no veo por delante una salida, si no veo por delante una posibilidad, ¿no? Y yo creo que eso sí no nos puede pasar. Hola, amigos. Claro, teacher. Adelante, Ay, Vero. perdón. Adelante. Es que, no, se me ocurrió que tenía un poco que ver también con el ciclo o las películas que nos comentabas hace algunas semanas, teacher, sobre las películas de origen en palestino ocupado. Sí, exacto. Que mostraban un contexto adverso donde pues tenemos total desconocimiento, ¿no?, de lo que, o mucho desconocimiento de lo que sucede en esos territorios, pero también esta película que nos comentas hoy pues nos enseña también contextos bien complicados en el propio México que también muchas veces se escapan de nosotros. Sí, totalmente. No hay ninguna duda, Vero, de que los tiempos que estamos viviendo, el mundo que estamos viviendo, las situaciones que estamos viviendo, no son en una buena mayoría felices, ¿no? Y sin embargo tenemos que encontrar la fuerza, la claridad y la vocación, ¿no?, de hacer lo que a cada quien toque y un poco más, si se puede, para ir cambiando las cosas, ¿no? Esto no es lo que queremos ni para nosotros, ni para los demás, ni para nadie, en términos de humanidad y en términos de respeto por la vida y en razón del derecho que todos tenemos a vivir en tranquilidad, ¿no? Claro. Bueno, y lo vemos en noticias, ¿no? Ayer, antier, andaba viendo cómo las mamás hacen sus grupos y empiezan a buscar a sus hijos, ¿no? O sea, lo vemos tan lejano de alguna manera, pero pues lo tenemos aquí, ¿no? Sí, que Dios nos libre, ¿no? De nuevo, en la medida en que esto se ha convertido en cotidiano, nos tiene que doler más, ¿no? Sí. Porque cuando son excepciones, te sorprenden, te duelen, te sacuden, pero peor todavía que se conviertan en cotidianidades, porque eso implica que la batalla se está perdiendo y nos arriesga a la resignación
que creo que por cuarta o quinta vez en esta sesión digo que es lo que no nos puede pasar. Claro. Mandan aquí un mensaje: hola, espero que todos estén bien, quiero felicitarlos por el programa. Aprovechando el saludo, me gustaría saber la opinión del especialista en cine de Alfred acerca del director y músico Kusturica. Me gustaría profundizar en el cine del serbio, y hablando de películas que duelen, está Las tortugas también vuelan, duelen el alma. Gracias, saludos, dice Diego. Sí, Las tortugas pueden volar es la película a la que se refiere. Emir Kusturica es un cineasta muy importante, muy importante. Es un cineasta balcánico, sí, creo que se mencionó que es serbio. Ahora a mí ya me quedan algunas dudas por cómo se han hecho las divisiones políticas en esa geografía. Curiosamente a Kusturica se le recuerda, que no es necesariamente lo más significativo de su filmografía, porque le hizo un documental a Maradona. Se apersonó en Argentina, llegó y creo que en la aduana, cuando le preguntaron a qué iba a Argentina, dijo, pues que vengo como a ver si le puedo hacer un documental a Maradona, ¿sí? Creo que llegó a su casa. Creo que a Maradona ya medio le habían avisado que un loco eslavo venía queriéndolo entrevistar. Creo que estuvo afuera de su casa tocando el timbre, o sin tocarlo, como 2 horas sin saber qué hacer, etcétera. Pero Emir Kusturica es un cineasta importante, no hay ninguna duda. Estoy tratando de acordarme de algunos de los títulos de su filmografía, y desde luego puedo acordarme, pero yo sé que el programa tiene un límite de tiempo, pero son títulos que tienen que ver justamente con la vida de las geografías en donde él se movió y nació, ¿no? Que tiene que ver con los gitanos, que tiene que ver con el costumbrismo de aquellos lugares. Es un tipo que es capaz de hacer dramas revestidos de una especie de tono de comedia, no sé si me estoy explicando, tragicomedias sobre el ser y el vivir y el quehacer de los gitanos en Serbia o en esas geografías, en general, de esos pueblos. No sé si me estoy explicando, sí. ¿No? Oye, también y no es un director poco prolífico, ¿eh? Claro. Tiene bastantes películas. Oye, también hizo el documental de José Mujica, El último héroe de la política, a finales de 2013, veo por aquí. Del expresidente del Uruguay. Así es. Entre otras, ¿no? Pero sí, como dices, con una amplia filmografía. Papá está en viaje de negocios, Underground. Sí, esa se llama Cuando papá regresa del viaje de negocios, una cosa así, ¿no? Underground, desde luego, ¿cómo se me había olvidado Underground, no? Sí, Tiempos de gitanos. Exactamente. Y La vida es un milagro, entre otras, ¿no? Un tipo muy desbocado, famoso porque bebe mucho, bebe como cosaco. De hecho, en alguna película que hizo en Cuba, que era de 7 o de 8 segmentos, y cada segmento le tocaba a un director célebre, un poco la queja era que el tipo estaba eternamente enfiestado, ¿no? Claro. Pero aún así pudo sacar su segmento.